Ya se me Perfectamente. escucha ahora. ¿Sí? Cualquier cosa me Sí. avisan. Ok. Entonces, inicialmente es importante tener en cuenta que la obtención de los resultados incorrectos en análisis de gases en sangre puede ser peor para el paciente que la ausencia de los resultados. En este contexto, hablamos de que para nosotros es fundamental no intentar obtener los resultados a como dé lugar, ¿sí? Sino que tenemos que trabajar mucho aquellos puntos que son las principales fuentes de error para los estudios, principalmente de gases arteriales. Y en este caso estamos hablando inicialmente de la parte preanalítica, que es la primera fase y la que es fuente de la mayor cantidad de errores para los resultados de nuestros gases arteriales, a la que, como ven allí en pantalla, sigue la fase analítica y la fase postanalítica. Cuando hablamos de la fase preanalítica, son todos aquellos procedimientos que nosotros realizamos previo a la presentación de la muestra al equipo de gases, que en este caso, como ustedes pueden ver allí abajo a la derecha, es uno de los equipos que tenemos, es el Chen Premier 5000, que es un equipo totalmente automatizado. Y luego la fase post-analítica es la que corresponde a lo que es la validación de todos esos resultados y la interpretación por parte del equipo de salud de acorde y en base al contexto de cada uno de nuestros pacientes. Sabemos que nuestras unidades de cuidados intensivos principalmente, y no solo unidades de cuidados intensivos, sino también las emergencias y otras áreas de cuidados complejos, no solamente tienen el recurso humano, el recurso material, sino que nos llevan a nosotros a tener un contexto como el que vemos ahí en la foto, en el que desarrollamos muchísimos procedimientos con múltiples puntos y riesgos de error. Por tanto, es importante a la hora de las distintas fases de manejo de la gastría tener en cuenta cuáles son las posibles fuentes de error dentro de cada una de estas fases. Entonces, hablando un poquito acerca de los números y del porqué de trabajar la preanalítica, es que casi el 70% de los errores provienen de esta parte de todo el proceso de gases arteriales. Así como también el 70% de las decisiones médicas son basadas en resultados de laboratorio, este porcentaje es muy similar en cuanto a los errores que nosotros como profesionales de la salud encargados de hacer la extracción de esos gases arteriales o de esas gasometrías venosas o de esas muestras capilares, somos responsables justamente de asegurar que esa preanalítica sea desarrollada de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo es el proceso de gasometría hoy en día? Como les comenté al inicio, la fase preanalítica incluye desde que realizamos la indicación o la solicitud de ¿me dijiste algo? No. De la muestra, ¿sí? Gasometría arterial, gasometría venosa, muestra capilar, y se inicia todo el proceso de identificación del paciente, selección del sitio de la muestra, utilización de los dispositivos adecuados, selección del anticoagulante y, por supuesto, no hay que olvidar que nosotros somos responsables también de la calidad de la muestra una vez que está dentro del dispositivo, como por ejemplo la jeringa. Posteriormente, debemos también tener en cuenta el transporte de la muestra, teniendo en cuenta los procedimientos o los procesos que se desarrollan dentro de cada institución, principalmente con 3 factores como lo son el tiempo, la temperatura de mantenimiento de la muestra y las posibles contaminaciones potenciales que se pueden producir en ese proceso. Y por último, y antes de que el resultado sea emitido y el médico interprete el mismo, tenemos la fase analítica, que depende mucho de lo que es el equipo o el analizador con el que nosotros contemos. En este caso, cuando hablamos del Chen Premier 5000, estamos hablando de un equipo que está pensado no solo para estar dentro del laboratorio, sino que también está pensado para aquellas personas que trabajamos y estamos corriendo todo el tiempo al lado de nuestros pacientes. Y esto implica que este equipo es capaz de asegurar la calidad de las muestras entre muestra y muestra. Tenemos controles de calidad entre cada una de las muestras para asegurar que esos resultados que se emiten sean validados para cada uno de nuestros pacientes. Bien, veamos un poco
el proceso de preanalítica y los puntos fundamentales para asegurar la calidad de las muestras que le ofrecemos a los analizadores. La idea es justamente asegurar esa preanalítica y evitar o eliminar cualquier tipo de interferencia. Aquí nosotros definimos principalmente los sitios de punción y el estado del paciente, qué dispositivos vamos a utilizar para tomar esa muestra, el anticoagulante, que es fundamental para que esos resultados sean válidos, el tiempo de presentación de la muestra al analizador y el adecuado manejo de las muestras previo al análisis en los minutos, digamos, circundantes a la presentación de la muestra al analizador. Creo que ahí se me puede haber cortado la voz. ¿No? ¿Se escucha? Ah, perfecto. Bien. Cuéntenme un poquito las personas que están presentes. Yo sé que es un hospital pediátrico. ¿Qué tipo de dispositivos utilizan en las distintas áreas para realizar la recolección de gasometrías arteriales? ¿Me escuchan? Sí, doctora. El chat está Sí. habilitado, por favor, para los participantes. Ah, ok. Perfecto, bien. Supongo que estarán trabajando con jeringas precargadas, con heparina de litio. No sé si utilizan capilares también. ¿Ustedes me pueden apoyar en eso? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Pensemos que estamos trabajando con lo recomendado a nivel internacional para el manejo de las muestras de gasometría arterial. Pero volvamos un poquito atrás a lo que son los sitios de punción. Recordemos que nosotros podemos obtener gasometrías arteriales, gasometrías venosas y podemos obtener también muestras capilares que pueden ser arterializadas y por tanto darnos resultados válidos para poder interpretar el estado ácido-base de este paciente. No me Doctora, voy a meter en el chat dicen en jeringa cargada, doctora. jeringa precargada con heparina de litio, será. Perfecto, muy bien. Bien, excelente. Gracias. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Porque yo no puedo, no estoy viendo el chat, estoy viendo solo la pantalla. Entonces, como les comentaba, lo fundamental inicialmente previo a la toma de la muestra es definir cuál va a ser el sitio de punción, si nosotros vamos a realizar una muestra directa, ya sea arterial, venosa o capilar, o en los casos en que tenemos pacientitos o pacientes con vía venosa central o con vía arterial para control de la presión arterial media continua, en esos casos lo que vamos a determinar es el tipo de muestra que vamos a obtener. Puede ser, por tanto, directamente por punción de arteria o vena, puede ser capilar o puede ser de una vía central venosa o arterial. Y en ese caso, con los criterios de selección que correspondan al tipo de paciente, siempre tomando en cuenta que comenzamos de la parte más distal hasta la parte más proximal y teniendo en cuenta el tipo de paciente crítico que nosotros tenemos. En los recién nacidos pretérmino, obviamente que cuando tenemos esos 24, 26, 28, 30 semanas, el criterio de elección va a ser siempre intentar funcionar y canalizar la arteria umbilical. Sabemos que es mucho más complejo, a veces no logramos la arteria umbilical y vamos a vena, y bueno, y es en ese contexto donde aprovechamos también para sacar las muestras de esos lugares. O sea, también a medida que el pretérmino o que el recién nacido lo tenemos en nuestras unidades de cuidados intensivos, sabemos que tenemos un capital venoso muy reducido, un capital arterial que debemos cuidar, debemos proteger además el neurodesarrollo de estos recién nacidos y tener en cuenta que cualquier alteración o afectación de ese capital arterial y venoso lo va a acompañar luego el resto de su vida. Cuando hablamos de estado del paciente, principalmente nos centramos en ingresar, en el momento en que entregamos la muestra, los datos reales de ese paciente. Todos los analizadores procesan muestras a una temperatura de 37 grados y nos brindan los resultados medidos y los resultados calculados de acuerdo a lo que nosotros habilitemos en esas lecturas de gasometría. Sin embargo, para nosotros también es fundamental establecer la ventilación del paciente, qué FiO2 está recibiendo en el momento de la extracción de la muestra, así como poder incorporar la temperatura, ya que sabemos que tanto un aumento de la temperatura como una disminución
van a afectar las características de solubilidad de la muestra, el CO2 y el O2 y el oxígeno. Aquí vemos algunas características básicas de los distintos tipos de dispositivos de flujo libre o flujo controlado que nosotros utilizamos habitualmente en nuestras poblaciones. Ya cuando tenemos a los pacientes ventilados es mucho más sencillo saber a qué FiO2 lo tenemos ventilado. En cuanto a los dispositivos de recolección, por eso les preguntaba hace unos minutos, para nosotros, y teniendo en cuenta las normas internacionales definidas por CLCI, los dispositivos ideales para la recolección de muestras de gases arteriales son las jeringas que vienen ya con heparina de litio precargada, ¿sí?, liofilizada y estabilizada o tamponada para los distintos electrolitos. En el mercado tenemos disponibles jeringas de 1, de 3, de 5, que de acuerdo al fabricante va a tener indicado cuál es el mínimo que nosotros debemos recolectar para que esos resultados sean válidos. Es importante recordar que debemos mantener la relación anticoagulante-muestra de sangre para que esos resultados sean válidos. A veces nosotros como profesionales sabemos que es muy complejo hacer extracciones de sangre, sobre todo en las poblaciones neonatales y pediátricas, y es importante también que tengamos claro que debemos intentar respetar los volúmenes de sangre que nos pide el laboratorio mínimamente para asegurar que esos resultados efectivamente puedan ser validados. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que sí debemos usar y de lo que no debemos usar. Los dispositivos de recolección, las jeringas precargadas con heparina de litio, son las ideales y recomendadas hoy en día por CLCI, y no debemos usar para gasometría arterial ningún tipo de tubo que esté abierto al aire, y por supuesto no debemos optar jamás por usar cualquier otro anticoagulante que no sea heparina. Más adelante les voy a mostrar qué afectaciones se producen en las muestras si usáramos anticoagulantes como pueden ser EDTA o citrato, hablando de EDTA que usamos para hemograma y citrato para todos los estudios de coagulación, tapa violeta o lila y tapa celeste respectivamente. En cuanto a las muestras que obtenemos de catéter de vía venosa central o vía arterial, es importante también tener en cuenta la recomendación de que debemos descartar de 2 a 3 veces el volumen del espacio muerto para garantizar la calidad preanalítica, realizando previamente un lavado como corresponde antes de la toma, y de esta manera nos estaríamos asegurando que la muestra que obtenemos del catéter es efectivamente la que necesitamos y va a ser representativa de nuestro paciente. En cuanto a las muestras capilares, que no sé si ustedes lo desarrollan en su institución, es importante primero estar muy entrenados en lo que es el manejo de la arterialización para obtener unas adecuadas muestras capilares, y a su vez tener en cuenta que el capilar que se utiliza para muestras de gasometría no es el capilar al que estamos acostumbrados a ver, sino que también es un capilar que tiene heparina de litio en su interior y ya viene específicamente preparado para este tipo de muestras. Cuando hacemos una obtención directamente por punción arterial, es importante inmediatamente que tomamos esa muestra de sangre, eliminar la o las burbujas de aire que quedan dentro de la jeringa previo a taparla y hacer la homogeneización. Eso es fundamental. Si nosotros homogeneizamos dentro de la jeringa la muestra de sangre y tenemos una burbuja de aire, vamos a estar alterando esos resultados de gasometría y los resultados de cooximetría que también ustedes obtienen a través de la gasometría. Entonces, el primer paso, y ahora vamos a ver un video muy cortito, es eliminar la burbuja de aire de la jeringa una vez que hicimos la extracción directa de la arteria, tapar esa jeringa con la tapa correspondiente que tiene, que en general son de goma y vienen específicamente dentro del envase de cada jeringa, y homogeneizar adecuadamente mediante un suave balanceo, ¿sí?, entre 20 y 30 segundos. La realidad es que está demostrado que no debemos minimizar lo que es la homogeneización de la muestra de sangre en relación a la heparina de litio que tenemos dentro de cada jeringa. Si bien, como la heparina de litio es liofilizada y no se ve dentro de la jeringa
precargada, nosotros tenemos ese anticoagulante funcione y los resultados que tengamos sean válidos. Otra cosa fundamental es analizar la muestra tan pronto como sea posible una vez que hacemos la recolección de la muestra. También lo vamos a hablar un poquito más adelante en cuanto a los tiempos óptimos para la realización de la muestra, ¿sí? Y cuando procesamos esa muestra, más allá de que obtengamos unos resultados, en general y habitualmente, como buena práctica, mantenemos esa jeringa que ya procesamos o que ya entregamos al analizador nuevamente tapada y sin aire residual dentro en caso de que necesitemos realizar una nueva muestra para corroborar alguno de los parámetros. Aquí voy a pasarles el videíto de cómo sería el mezclado adecuado. No lo hacemos rotándolo o rodándolo entre las manos, sino que lo hacemos 20, 30 veces de la manera que les muestra el video. Un segundito que ya lo paso. Ven que no tiene burbuja, tapamos y esta sería la forma adecuada de homogeneizar la sangre con la heparina 20, 30 veces. No agitamos para no inducir hemólisis, pero tampoco lo hacemos de una manera demasiado lenta, de manera para que no nos afecte lo que es la homogeneización correcta con la heparina. Bien. En cuanto al tipo y cantidad de anticoagulante, como les decía, lo que se recomienda a nivel internacional es el uso de heparina de litio, ¿sí? Equilibrada o tamponada para electrolitos. Si lamentablemente tenemos a disposición heparina sódica con las que manualmente bañamos las jeringas, solamente deberíamos poder emitir resultados de pH, PCO2 y PO2. Si tenemos jeringas precargadas, como me comentan que sí, con heparina de litio, ya vamos a poder medir la completitud de todos los resultados que nos brinda el analizador. Y de esta manera estaríamos anticoagulando adecuadamente la muestra, evitando el efecto de la dilución y no afectando la concentración de los electrolitos. Y recuerdo, manteniendo siempre el mínimo necesario de acuerdo a lo que diga el fabricante de cada jeringa y de acuerdo a las guías de nuestro laboratorio institucional o de referencia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En un laboratorio de urgencia en la detección de errores preanalíticos, cuando trabajamos con heparinas sódicas y con jeringas cargadas manualmente o bañadas manualmente en relación a las jeringas que ya vienen con heparina de litio precargada. Si ustedes ven, la primera muestra es una muestra que se tomó con heparina sódica utilizada como anticoagulante y la segunda con heparina de litio. Vean las grandes diferencias en valores que para nosotros son fundamentales, como el PCO2, con la heparina sódica se afecta, tenemos un 13,4 de PCO2, cuando en realidad la muestra con heparina de litio tiene una PCO2 de 25,7. Lo mismo lo vemos en el sodio, porque por supuesto, al ser heparina sódica va a aumentar directamente, y por eso le decía que con esta heparina no podemos validar electrolitos. Tenemos un sodio de 156,8, un paciente, ¿sí?, que está ya hipernatrémico, cuando en realidad ese paciente está con un valor normal de 135. Y si ustedes ven, también el calcio iónico directamente por un efecto de quelación de la heparina no registra el dato cuando este paciente tiene un calcio iónico de 1,16. Entonces, ¿cuáles son los errores atribuibles al anticoagulante? El efecto por dilución, ¿sí?, que disminuye de manera lineal el PCO2 afectando a los valores calculados, como la base excess y el bicarbonato. El efecto por exceso de quelación, que es lo que le comentaba recién, disminuye el calcio ionizado, porque la parte ácida de la heparina se usa el calcio iónico y reduce su concentración hasta hacerlo indetectable. O también, por el otro lado, cuando tenemos un déficit de heparina, lo que se va a producir es lo contrario. En lugar de tener un efecto por dilución, vamos a tener coágulos, microcoágulos, obstrucción de los sistemas analíticos. Pero es importante recordar que cualquier muestra que tenga un coágulo no corresponde al estado real de ese paciente in vivo y por tanto no debería ser analizada. Los microcoágulos nosotros a simple vista no los podemos detectar, pero el sistema GenPrimer 5000 sí tiene la capacidad de detectarlo y avisarnos si esa presencia de microcoágulo está interfiriendo o no en los resultados de cada uno de los diferentes analitos.
Otra cosa fundamental y que nos pasa mucho en la parte asistencial es el tiempo de demora o el tiempo de presentación de la muestra de gases arteriales al analizador. A veces sacamos muestras, sacamos de varios pacientes intubados al mismo tiempo y todo eso suma minutos. Esa sangre dentro de la jeringa, por más que hoy en día las jeringas están tecnológicamente muy avanzadas, sigue teniendo procesos metabólicos internamente y por tanto es fundamental para nosotros que el tiempo, digamos, entre la recolección y el procesamiento de la muestra sea óptimamente dentro de los 10 minutos de que hicimos la extracción y máximo 30 minutos si la vamos a mantener a temperatura ambiente. Ahora, si nosotros sabemos que esa muestra no va a llegar antes de los 60 minutos al analizador, sí o sí debemos conservarla refrigerada entre 2 a 8 grados y sin que la muestra entre en contacto con superficies heladas como por ejemplo el hielo. Debemos asegurar hasta un máximo de 60 minutos la permanencia refrigerada, pero sin entrar en contacto con hielo directo porque esto induce la hemólisis. O sea que vamos a obtener resultados correctos de una muestra confiables durante 1 hora, siempre y cuando a partir de los 30 minutos tengamos esa muestra refrigerada. Sabemos que las gasometrías arteriales son exámenes críticos, entonces, cuanto antes el resultado, mejor. Esto debería darse solamente en situaciones excepcionales. ¿Sí? Y vuelvo a repetir algo que también es fundamental porque nos afecta mucho los resultados de gases y de coximetría. Si hay una burbuja de aire en la muestra, mezclarla y no sacarla antes de hacer la mezcla afectará por completo los valores de gases y los valores de coximetría, ¿sí?, que nosotros tenemos emitidas por el equipo. Aquí tenemos un ejemplo. El pH en un estándar de 37 grados en jeringa varía 0,05 bajando por hora, la PCO2 aumenta 5 por hora y la PO2. Si la PO2 inicial de nuestra paciente es menor a 150, disminuye 20 por hora. Y si la PO2 inicial de nuestro paciente es mayor a 250, aumenta 150 disminuye 150 por hora. Entonces, todas estas variaciones, ¿sí?, del manejo de la muestra, del retardo en la presentación de la muestra al analizador y las inadecuadas condiciones de mantenimiento de esa muestra van a llevarnos a variaciones que afectan los parámetros de gases y de coximetría. ¿Qué es lo que vemos en nuestro día a día en los servicios? Bueno, vemos este tipo de cosas, que nos llega frente al analizador una muestra con una jeringa precargada que tiene casi 1/3 del espacio de esa jeringa con aire y esa jeringa, de acuerdo al tiempo que pase, va a estar intercambiando gases con esa burbuja y por tanto va a estar afectando los resultados. También vemos, como en la imagen de la izquierda, una jeringa que nos llega destapada, ¿sí?, y que está intercambiando constantemente también sus gases con el ambiente. Una jeringa que fue, una muestra que fue inadecuadamente mezclada, pero que a su vez seguramente permaneció mucho tiempo en reposo sobre una mesada y por tanto vemos que los elementos formes ya se van separando del plasma. También vemos muestras que están inadecuadamente identificadas, tal vez que yo ahí con esa cinta, con ese leuco no pueda saber a qué paciente corresponden, ¿sí? En este caso, además de tener una inadecuada identificación, vemos que esta muestra ya pasó bastante tiempo en reposo y por tanto se empieza a separar el plasma de los elementos formes, ¿sí? En este caso vemos lo mismo. Vemos que también el tapón no es el adecuado, está tapada con la propia aguja y con el capuchón de la aguja, lo cual no es lo correcto porque necesitamos tener tapitas que eviten que aumente el intercambio con el medio. Aquí, sobre el lado izquierdo, vemos una insuficiente cantidad de muestra. Yo sé que nosotros queremos que el laboratorio haga lo que pueda con lo que le podemos sacar a nuestros pacientitos, pero a veces justamente esta cantidad de muestras no es suficiente para que nosotros podamos emitir resultados validados. Y luego, lo que es el tema que le decía de la refrigeración. Si la muestra de gases arteriales está en contacto directo con hielo o con una superficie refrigerada, vamos a aumentar
colocas muestras directamente sobre hielo, y luego del lado derecho la incorrecta identificación. Yo saqué 4 muestras de 4 pacientes, cama 1, 2, 3, 4, no las identifiqué adecuadamente. Llego a tocar, a mover, a correr, a patear la mesa sin querer, se me entreveran todas esas muestras y no puedo saber de qué paciente es cada una de esas gasometrías, con lo que nos costó sacarla, evidentemente, sea cual sea la fuente de la que extrajimos. Otra cosa importante, que es el manejo de la muestra previo al análisis, y lo vuelvo a recalcar. Antes de analizar cualquier muestra de sangre total, es importante con esa heparina que viene dentro de la jeringa, e igualmente hacerlo previamente a presentarlo al analizador si tenemos más de 10 minutos o de más de 5 minutos entre que sacamos la muestra y llegamos al analizador. Nuevamente, volvemos a homogeneizar, retiramos la tapa de la muestra, eliminamos la primera gotita que queda en la puntita de la jeringa y ahí sí colocamos la jeringa en el analizador, en la sonda de aspiración, intentando que la punta de la jeringa, de la punta de la sonda, perdón, quede en la zona media de nuestra muestra de sangre. Bien, este es un material que nosotros le vamos a hacer llegar a través de nuestros compañeros de SYNLAB. Es un material en PDF que habla acerca de fuentes habituales de error preanalítico, ¿sí? Y cuál es el impacto de esto en los distintos analitos de las muestras, y a su vez habla de los procesos correctos de cómo hacer la toma de muestra directamente arterial, desde vía venosa o desde vía arterial y de manera capilar. Ejemplos de qué nos pasa cuando manejamos inadecuadamente la muestra. Aquí vemos las diferencias entre una muestra procesada en menos de 30 minutos y una muestra que se demora. La misma muestra procesada dentro de los 30 minutos y mantenida a temperatura ambiente tiene un pH de 7,40, y cuando esa muestra se demora 60 o más, vemos que varía, va subiendo de 38 a 40, con el PO2 que va bajando de 99 a 97, el potasio progresivamente va aumentando de 4,1 a 4,5, la glucosa va disminuyendo por todo ese metabolismo que se produce dentro de esa muestra mientras está en espera. En este caso vemos que baja ya de 95 a 81, y el lactato, al revés de la glucosa o inversamente, va subiendo de 0,8 a 1,2. Esto es uno de los principales problemas que tenemos cuando hacemos manejos de muestras, porque las demoramos y se va afectando los datos reales de ese paciente. Por este lado, lo que les comentaba al inicio, cuando utilizamos o se nos ocurre usar anticoagulantes que no son los validados, como EDTA o citratos, vemos que los valores también se alteran en gran manera. El pH disminuye con cualquier otro anticoagulante que no sea heparina, la PCO2 aumenta, tanto con EDTA como con citrato. Miren el sodio, como disminuye con el EDTA y aumenta con el citrato, y el potasio, por supuesto, con el EDTA, que es el que usamos para hemograma, aumenta de una manera irrisoria, que no es creíble ya directamente que tengamos un paciente con eso, y en el caso de utilizar un tubo citratado vemos que disminuye a 2,8. También nos pasa con el cloro en las muestras contaminadas con anticoagulante como citrato. Y este es un ejemplo de una muestra hemolizada. En un contexto de un paciente con valores normales, vemos un potasio excesivamente elevado que, analizando el estado del paciente, si vemos en el contexto de su patología y del estado en que lo tenemos en nuestra unidad, vamos a ver o vamos a poder interpretar que ese potasio elevado se corresponde con una muestra hemolizada. Y cuando hablamos de hemólisis, estamos hablando del proceso de destrucción de los hematíes, que produce una liberación del contenido interno hacia el plasma, alterando la composición y los resultados de la muestra. ¿Cuándo se produce hemólisis? Cuando las muestras se enfrían, como ya lo comenté, directamente sobre el hielo, cuando en el momento de mezclar hacemos una excesiva agitación o manejamos de manera brusca esa muestra, cuando existe una alta presión de aspirado, ya sea porque es un paciente muy complejo de puncionar o porque en las vías que utilizamos en los pacientes, sobre todo los pacientes neonatales y pediátricos, tenemos un calibre muy pequeño y eso exige una alta presión de aspirado,
Y también, por supuesto, cuando por un almacenamiento prolongado comenzamos a ver que se empiezan a alterar los electrolitos, sobre todo el potasio. Entonces, definimos terminológicamente la hemólisis como un efecto preanalítico y no como una interferencia. Aquí sobre la derecha vemos la técnica correcta del posicionamiento actual para una toma de una muestra arterial. Y a lo que nosotros, cuando hablamos de hemólisis, nos preocupa la hemólisis in vitro, porque la hemólisis in vivo, el porcentaje de anemias hemolíticas que tenemos en la población general es menor al 5% y lleva todo un proceso de diagnóstico y está asociado a distintas patologías y es la que se produce in vivo. Pero cuando nosotros hablamos de hemólisis in vitro, esta se produce justamente por un mal manejo preanalítico y porque la concentración de potasio intracelular es aproximadamente 20 veces mayor a la que nosotros tenemos en el plasma. Entonces, fácilmente al romper los eritrocitos, nosotros hacemos que ese potasio aumente y que la muestra se vea como hemolizada. Estudios, varios estudios, como este que tenemos aquí publicado en 2024 y previos, han demostrado que la hemólisis in vitro es el error preanalítico más frecuente. Y aún más, y lo vamos a ver en unas próximas diapositivas, a nivel de las unidades de cuidados intensivos neonatales, por las características de los pacientes y por la dificultad en que tenemos en la obtención de esas muestras. Aquí vemos un estudio del año 2020 realizado en Estados Unidos, donde de los 100 ingresos con hipercalemia, 40% presentó hiperpseudocalemia por hemólisis o contaminación. En este otro estudio del año 2023 realizado en Italia, de un total de 1.244 muestras de gases, incluidos departamento de emergencias, se detectaron sesgos analíticos para distintos analitos, pero si vemos específicamente el potasio, déjenme ven allí en la pantalla que tenemos un sesgo de 18,2%. Es, por tanto, el analito en el que más vemos interferencia por parte, el que más vemos afectado cuando tenemos muestras hemolizadas es el potasio. Y como les comentaba, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, entre el 39,6 y el 46,4% de las muestras presentan hemólisis. En distintos niveles, sí, por supuesto, leve, moderado, severo. Pero el tema es que actualmente es muy complejo poder detectar e informar de esa hemólisis y es hacia ese camino donde nosotros estamos transitando. Para no quedarme atrás con las otras áreas, bueno, vemos que en la emergencia tenemos entre un 8,8 y un 18,1% de prevalencia de hemólisis. En la unidad de cuidados intensivos de adultos, alrededor de un 5%, y en la parte de quirófano o bloque quirúrgico, alrededor de un 4%. Estas son algunas conclusiones provenientes de ese estudio italiano. En la actualidad nosotros estamos avanzando, ya tenemos los equipos de Gen Premier 7000 que son capaces de detectar hemólisis en muestras completas, en muestras de sangre entera de gases arteriales, ¿sí? Aquí vemos los dos equipos que tenemos disponibles. Estamos pensando, esperando a la brevedad que se puedan presentar en Latinoamérica para tenerlos disponibles para, sobre todo para las unidades neonatales y pediátricas, que sabemos que son las más complejas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Si tienen dudas, preguntas, consultas, quedo a la orden y voy dejando al doctor Greco con ustedes para trabajar un poquito más la parte de posanalítica. ¿En esta? Ah, sí. Muchas gracias, doctora. A todos los participantes se les recuerda que el chat está habilitado para que puedan hacer sus consultas. Ahora pasamos con la siguiente ponencia. Adelante, por favor, doctor Greco. Estamos cargando en breves minutos, ya estamos. Sí, claro, doctor, gracias. ¿Hay una pregunta? Si tienen preguntas para Cecilia, por favor, es el momento. Ya, Igual estoy buenas acá. tardes. Estamos aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Adelante. Buenas tardes con todos. Agradeciendo por su ponencia de la doctora. En primer lugar,
la pregunta es, ya el día a día en la parte asistencial, bueno, a mí lo que más me llama la atención sería pues claro, ya lo explicó la licenciada, la doctora, del tiempo, ¿no? Pero a veces por múltiples situaciones, como uno trabaja en el hospital, sucede, ocurrencias, ¿no? Por ejemplo, que el personal le llaman a otro sí, bueno, etcétera, etcétera, y las muestras del AGA pues están ahí esperando el proceso. Claro, los tiempos ya nos dijo la doctora, solamente la pregunta sería, pues, ¿no? ¿Hasta qué punto ya puedes darle una confiabilidad del resultado? Porque estamos trabajando con pacientes y ahora está, pues, el instituto nos está capacitando también, pues, el trato humanizado, ¿no? Eso sería en primer lugar, ¿no? Y hablar de los tiempos, ¿no? Claro, ella lo dijo lo ideal de los tiempos, pero a veces por ocurrir, claro, no sucede, a veces todos los días, ¿no? Ahora, ahora la otra pregunta sería también el volumen de la muestra en la jeringa, por favor. Nada más, gracias Sí, por su respuesta adelantada. gracias por su pregunta. Bueno, en cuanto a los tiempos, como les decía, lo óptimo es procesar las muestras en jeringa antes de los 15 minutos. Yo puse 10 ahí, la recomendación es 15 a temperatura ambiente. Lo ideal es eso, dentro de los 15 minutos de extraído y a temperatura ambiente 15. Lo máximo que podemos tener a temperatura ambiente son 30 minutos. Y si sabemos que se va a demorar, debemos mantenerla refrigerada hasta 60 minutos. O sea, 15 minutos lo óptimo a temperatura ambiente, máximo a temperatura ambiente 30 minutos y luego hasta 60 minutos refrigerado de 2 a 8 grados sin estar en contacto directo con el hielo. Cualquier muestra de gases arteriales que se procese después de la hora, no se pueden asegurar que los resultados sean válidos. Por este tema de todo el metabolismo que se sigue produciendo en la muestra y como yo les mostré algunos ejemplos de cómo varían los diferentes analitos a medida que va pasando el tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, de acuerdo al distribuidor que ustedes tienen allí, si utilizan jeringas de 1 mililitro, creo recordar que el mínimo es de 0,6 mililitros en relación a la concentración de la jeringa, y eso es lo que dice el distribuidor. Creo que ustedes tienen BD, ¿verdad? Ok, sí. Sí, me confirman acá que tienen BD. Entonces, para las jeringas de 1 mililitro, BD tiene indicado en su inserto que el mínimo es 0,6 mililitros. De todas maneras, siempre confirmar con su laboratorio de referencia la aceptación de las muestras, porque sé que en los pacientes neonatales es muy complejo obtener 0,6 mililitros a veces, sobre todo en muestras arteriales, si no estamos cateterizando una arteria umbilical en el momento, por ejemplo, del nacimiento o la tenemos cateterizada durante 7 a 10 días como habitualmente hacemos. ¿Alguna otra pregunta para Cecilia? Bueno, entonces continuamos con la segunda parte de nuestra presentación. La idea es continuar con la posanalítica, es decir, hablando de la interpretación de los gases en sangre que nos da la técnica, que ya tiene muchos años en la práctica médica, ¿no? Hablar de gasometría es remontarnos a décadas atrás. Sin embargo, como toda técnica, es muy importante y muy interesante repasarla, rever su utilidad, reafirmar algunos conceptos y compartir algunos casos clínicos, que en este caso van a ser de adultos, pido disculpas al respecto, pero que no quita que la sistematización en la lectura de la gasometría y la interpretación clínica sea aplicable también a los pacientes pediátricos. Todo esto que Cecilia habló es para poder tener una muestra confiable. Quienes estamos en la práctica clínica y estamos asistiendo a pacientes críticos o potencialmente críticos,
eh, eh, tenemos a disposición una herramienta de enorme utilidad en la cual la toma de decisiones necesariamente tiene que estar respaldada por una práctica confiable, con una preanalítica confiable y por tener la certeza de que lo que se nos está informando es lo adecuado para incorporarlo a lo que es el análisis de la situación o del contexto clínico del paciente y tomar las decisiones. Ya vimos que por distintos motivos y en distintos pasos de la preanalítica puede haber interferencias que lleven a información errónea, que nos induzca a tomar decisiones clínicas erróneas, y eso tiene un impacto directo en los resultados de lo que estamos haciendo con un paciente grave. Ustedes imaginen lo que es eh, un potasio fuera de rango, en valores por encima de lo normal o por debajo de lo normal, eso tiene alto impacto en decisiones clínicas. Un calcio iónico tiene alto impacto en las decisiones clínicas, y ni que hablar si estamos hablando de pacientes que están en ventilación mecánica, lo que es el intercambio gaseoso, la oxemia y demás, cuánto esto nos afecta y cuánto afecta al paciente. Entonces, una primera pregunta que nos tenemos que hacer, y particularmente ser residentes o médicos jóvenes entre la audiencia, es ¿qué información nos aporta la gasometría? Es muy importante saber que esa pequeña tirita de papel que nos acercan cuando nos dan este examen, nos da un volumen de información muy importante que nos permite manejar muchas cosas en un paciente crítico o potencialmente crítico. Y es muy importante saber que, o tener la capacidad de analizar, interpretar y aplicar todo ese volumen de información que tenemos en esa línea. No sé cómo es aquí en Perú, pero en Uruguay miramos 4 cosas la gasometría, ¿no? Es una pelea que tenemos siempre con residentes, pero ¿qué más te dice la gasometría? Mira, ¿qué más te dice? Y realmente hay que exprimirla para poder manejar mejor a nuestros pacientes. Una primera cosa que nos informa es la oxigenación, ¿no? La PO2, ahí hay una gasometría espantosa, como ven ustedes, perdón, no tan espantosa esta que estamos aquí viendo, tengo otras peores, pero el intercambio de gases, la oxigenación y la interpretación que podemos hacer de la función respiratoria, la función del aparato respiratorio como intercambiador de gases, es un primer aporte fundamental que nosotros podemos tener en la técnica de la gasometría. Cómo esto se vincula con el anhídrido carbónico y cómo esto afecta lo que nosotros hacemos en el manejo del paciente es muy importante, pero nos brinda mucho más información además. Nos brinda información sobre el medio interno. Ah, excelente. Muchas gracias. Sobre el estado ácido-base, sobre los electrolitos, la perfusión tisular, ¿no? Esto que tenemos acá, el lactato, la importancia del lactato para el manejo, particularmente de situaciones de shock, de la naturaleza que sea. Y podemos tener información indirecta de la volemia y del gasto cardíaco a través de lo que es la gasometría venosa, la relación entre el CO2 arteriovenoso y la saturación venosa es, clave para tomar decisiones sobre aporte de volumen, manejo del gasto cardíaco y demás. De tal manera que todo este paquete está contenido en esta tirita. Tan sencillo como eso, que la podemos tener en cuestión de minutos y que nos da una foto de la situación inicial del paciente, nos permite hacer una intervención terapéutica, volver a tomar este examen sencillo que tiene un costo-beneficio muy alto, porque en términos de costos de lo que es una gasometría para el volumen de información que nos da es muy alto, y optimizar y salvar vidas. Entonces, un primer repaso que podemos hacer es los valores normales que nos da que debemos esperar en la gasometría. Esto es un repaso y por todos conocidos, el valor normal de pH, es decir,
del estado de acidemia o alcalemia cuando estamos en un pH neutro o cuando tenemos la mira puesta en ese equilibrio ácido-base es en 7.4, con un rango de 738 a 742, pero bueno, las referencias bibliográficas a veces van a 735, 745, pero tomemos este rango. Un valor de PCO2 normal de 40 en un rango de 38 a 42 milímetros de mercurio. Una presión venosa de oxígeno, que es la PCO2 más 6, o sea, unos 48 milímetros de mercurio que debemos esperar de CO2 en vena para analizar el gap arterio-venoso de CO2. Un bicarbonato de 24 en un rango de 22 a 26, pero el valor de 24 es fundamental para calcular esto que es el anion gap que surge de la diferencia entre el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Y después otros valores como la osmolaridad, el gap de osmolaridad o el gap de urinario. La oxigenación. Digo, realmente a quienes nos gusta en la patología respiratoria crítica, el intercambio de gases y cómo se maneja un paciente con estas características, particularmente con un niño en ventilación mecánica o no, es muy importante. La PO2, ese valor que nos da la gasometría, se refiere al oxígeno disuelto en sangre y es una primera aproximación de la eficacia de los pulmones como intercambiador de gases. Y ahí, ya lo mencionó Cecilia en la presentación, hay que cotejarlo con la fracción inspirada de CO2, que de acuerdo a los distintos dispositivos que tenemos de apoyo a la ventilación, tanto invasivos como no invasivos, correlacionándolo con la fracción inspirada de oxígeno, tenemos el índice PAFI, que es algo que centra toda nuestra práctica médica, ¿no? Digo, realmente hablar de un paciente crítico y hablar de un paciente en ventilación mecánica, estamos consciente e inconscientemente pensando siempre en términos de mejorar el PAFI, optimizar la mecánica pulmonar y poner el pulmón en un punto óptimo para que la perfusión tisular tenga las cantidades adecuadas de oxígeno. Eso se mide con la gasometría, depende de la gasometría, depende de un valor confiable de la gasometría y guiamos nuestra práctica en ese sentido. Ni que hablar que la saturación de la hemoglobina por el oxígeno y la correlación con la curva de disociación de la hemoglobina que siempre debemos tener presente para saber dónde estamos parados en el intercambio gaseoso. Todo lo que es el diagnóstico y la interpretación de la clínica de un paciente con insuficiencia respiratoria, con trabajo respiratorio, con polinea, con sudoración, con taquicardia, todo eso correlacionado con una hipoxemia, que puede ser real o relativa en función de la FiO2 que con la cual estemos asistiendo al paciente. Y ni que hablar de situaciones más críticas o complejas como el distrés respiratorio agudo, de acuerdo a la definición de Berlín. Injuria pulmonar aguda, no explicada por sobrecarga de volumen, con infiltrados intersticiales bilaterales en la radiografía y que caracterizamos como leve, moderado o grave, según el PAFI, o sea, según lo que nos diga esta tirita de papel, ¿no? Con PAFI entre 200 y 300 leve, entre 100 y 200 moderado y grave con un PAFI menor de 500. Toda nuestra práctica clínica se centra en esta información, en este detalle. Esto es más para adultos, insuficiencia respiratoria tipo 1 con ormo o hipocapnia. La tipo 2 es cuando tenemos hipercapnia, si es aguda o crónica. Esto no lo vemos mucho en los niños, pero sí en los adultos. Y quiero referirme específicamente a este paquete de información que está también en la tira de la gasometría, que es la cooximetría, al cual nosotros miramos muy poco o le damos poca importancia y creo que realmente tenemos que poner mucha atención cuando esto tiene. La carboxihemoglobina es la proteína resultante de la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono, con un valor normal menor a 2%, y que puede aumentar en fumadores. Cuando nosotros estamos asistiendo a pacientes adultos fumadores, vemos subir el valor de la carboxihemoglobina, o lo que sí podemos ver en niños, y que es muy importante, y particularmente en invierno, en la intoxicación por monóxido de carbono. Tenemos un caso clínico para compartir más adelante sobre este tema.
También la metahemoglobina, que es la proteína resultante de la degradación de la hemoglobina por la unión a radicales libres producto del estrés oxidativo. Tiene una alta afinidad por el oxígeno y lo importante es que la coximetría, tanto de la carboxihemoglobina como la metahemoglobina, es cantidad de hemoglobina que no transporta oxígeno a los tejidos y que debemos tenerlo siempre presente porque podemos quedarnos a veces tranquilos con un valor de hemoglobina relativamente normal, pero si la saturación de hemoglobina no es la adecuada y tenemos altas concentraciones de carboxihemoglobina o de metahemoglobina, el aporte de oxígeno a los tejidos está severamente comprometido. Después, el lactato. El lactato, realmente es uno de los aportes más importantes que nos hace la gasometría y realmente cuando hacemos terapia intensiva, cuando hacemos medicina crítica, ustedes piensen cuánto nosotros hacemos y pensamos en función del lactato, ¿no? El lactato, como lo interpretamos o como lo usamos en la práctica clínica como un biomarcador de la perfusión celular en situación crítica, es clave para el manejo de los pacientes en esta situación. Esta gráfica data de 1964 y como ustedes ven, desde ese entonces, hace muchísimos años, se demostró que hay una correlación casi lineal entre los niveles de lactato medidos y la sobrevida de los pacientes críticos. A mayores valores, particularmente mayores de 4 milímetros de milimoles por litro, y ante incapacidad de reducir el lactato con las intervenciones terapéuticas, estamos ante tasas de sobrevida que realmente empiezan a bajar dramáticamente. Y esto no ha cambiado en décadas de práctica médica. Sí podemos decir que tenemos ahora métodos mucho más confiables y rápidos como para medirlo y que esa intervención terapéutica a nosotros nos guíe, la intervención terapéutica que hacemos sea guiada por estas técnicas que rápidamente nos dan información que nos permite tomar decisiones en cuestión de minutos. El lactato como producto de la degradación del metabolismo celular en condiciones de disponibilidad de O2 crítica, lo vemos en esta gráfica, esto también tiene ya muchos años, cuando tenemos una disponibilidad de oxígeno, producto del gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno, cuando la disponibilidad de oxígeno tisular cae, el lactato aumenta dramáticamente. Y esta correlación es clave, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos lactato anormalmente elevado en cualquier situación, sabemos que estamos con disponibilidades de oxígeno muy bajas y que nuestras intervenciones terapéuticas tienen que ir directamente a mejorar esa disponibilidad. Lo usamos ampliamente como indicador de eficiencia en el tratamiento del shock. Pido disculpas porque me está tapando parte de las letras. Y esto fue en el cambio de configuración que hicimos recién en la máquina. La disminución del 50% del lactato en las primeras 4 horas de resucitación en situaciones de shock es un claro indicador pronóstico de mejoría o de peoría de no lograrse. Es crucial guiar la resucitación guiada por los valores de lactato. Sabemos que su valor se mide en milimoles por litro y su valor normal es de menor de 2. Y para terminar este breve repaso, tratar siempre de sistematizar lo que es la lectura de la gasometría, ¿no? Esto es evidencia grado C, basado en opinión de expertos y de consensos, pero no por ello útil a la hora de usar esta técnica como guía para el tratamiento. Usar un protocolo y sistematizar su lectura, determinando en primer lugar lo que es el trastorno primario ácido-base y la compensación. Ahora vamos a ver un poquito todo esto. Es altamente recomendado como para que esta sistematización nos dé la utilidad esperada de esta técnica. Y recordar algunas cosas. Determinar el trastorno ácido-base primario y la compensación adecuada o inadecuada es clave para poder usar, es lo básico para poder usar una gasometría adecuadamente. En primer lugar,
tenemos que saber cómo está el pH, si está normal, si está descendido o si está elevado, y mirar la PCO2 para determinar el proceso primario. Y aquí hay algunos tips que ya conocemos y que tienen ya muchos años, pero bueno, si el pH y la PCO2 van en el mismo sentido, es decir, si el pH baja y la PCO2 baja, sabemos que el trastorno primario es una acidosis metabólica. Y si ambos suben, pH y PCO2, estamos ante una alcalosis metabólica. La volatilidad del CO2, al ser lavado a través de la membrana alveolar en los pulmones, y los rápidos cambios en cuestión de minutos ante cambios fisiopatológicos nos permiten usarlo como herramienta clave para la interpretación del trastorno ácido-base primario. Cuando el pH y cuando la PCO2 van en sentido contrario, estamos hablando de trastornos respiratorios primarios. Y una segunda tip ampliamente difundido en la literatura también son las fórmulas, algunas de ellas complejas y que hacen necesario tenerlas a mano, no recordarlas, para saber si la compensación del polo opuesto, o sea, si tenemos un trastorno metabólico primario, la compensación respiratoria y viceversa, es la adecuada o estamos ante un trastorno mixto del equilibrio ácido-base. Recordar siempre que tenemos que profundizar cuando estamos ante una acidosis metabólica en un escenario de Anion-Gap aumentado o disminuido, porque eso hace al diagnóstico etiológico y es fundamental para la intervención terapéutica que debamos hacer. Y entonces aquí, y antes de ir a los casos clínicos, quería hacer este repaso del paquete o del volumen de información que nosotros disponemos con esta técnica tan vieja como elemental, pero tan útil como imprescindible. Hay un primer paquete de información que está en la parte superior, como lo vimos, que nos permite determinar el estado de la oxigenación. Si tenemos insuficiencia respiratoria, si es de tipo 1, si es de tipo 2, o cómo está funcionando el polo respiratorio del paciente en cuestión. Un segundo paquete de información que, combinando pH, PCO2 y bicarbonato, base excesia y anion-gap, nos permite saber cuál es el estado ácido-base primario, si la compensación de ese estado ácido-base y, bueno, si ese anion-gap está aumentado o no, particularmente en las situaciones de shock. Hay un tercer paquete de información, al lactato, que nos referíamos recién, y que es el indicador por excelencia para guiar la resucitación en pacientes en situaciones de shock. Hay un quinto paquete de información que es los electrolitos, ¿no? Perdón, los electrolitos los tenemos acá arriba, mis disculpas. Sodio, potasio, cloro, calcio iónico. Particularmente en los pacientes adultos, el calcio iónico y en situaciones de reposición de volemia en shock por anemia aguda, puede causar una alteración de tal magnitud en el calcio iónico por su unión al citrato que va en los glóbulos rojos que lleve a alteraciones en la polaridad de la membrana y la transmisión eléctrica del tejido de conducción miocárdico provoque arritmias graves y eventualmente paros cardíacos. Y eso puede hacerlo no solamente por el potasio, sino por la combinación de potasio elevado y caída del calcio iónico. Entonces, tener una herramienta que mide el calcio iónico prácticamente en tiempo real y que me da información para su reposición es fundamental. También la glicemia. Y finalmente, el otro paquete de información de la coximetría, como lo habíamos mencionado. O sea que podemos seguir un algoritmo, una guía para un análisis sistematizado de la gasometría que nos permita sacarle el jugo en su máxima expresión. Y bueno,
esto que es más divertido hacerlo en modalidades presenciales, que es el intercambio sobre casos clínicos y pacientes reales que nos ha tocado vivir, como imagino que a ustedes les toca en su práctica clínica habitualmente, pero bueno, tratemos de hacerlo por aquí y divertirnos un poco, si cabe la palabra divertirnos, en el intercambio sobre las intervenciones terapéuticas guiadas por la gasometría que podemos hacer en determinados contextos clínicos. Quiero compartir este primer caso de un paciente de 61 años, está lejos de la pediatría, pero bueno, nos puede pasar tener un paciente con algo similar. Es un paciente fumador intenso, sin controles sin salud, con disnea de esfuerzo en los días previos progresiva, luego de reposo, que consultó médico, lo asiste en una ambulancia en domicilio y lo encuentra con edema agudo de pulmón, con hipertensión arterial severa de 240 a 140, lo tratan como habitualmente tratamos en edema agudo de pulmón hipertensivo, con máscara de flujo libre, furosemida, nitritos, morfina. Tiene una mala respuesta y requiere intubación y ventilación con AMBU. Y en ese contexto hace un PCR en fibrilación ventricular que sale luego de 15 minutos en un paro cardíaco, luego de fibrilación con 260 joules con amiodarona y adrenalina y demás, con un electrocardiograma de salida como aquí vemos. Ingresa a terapia intensiva y se conecta al respirador. Yo sé que esto no es un edema agudo pulmón con un PCR de respiración ventricular en un paciente con una eventual cardiopatía isquémica, no es un paciente pediátrico, pero sí el paro cardíaco lo podemos tener en un paciente de cualquier edad. Y que nos traigan un paciente en paro y lo tengamos que conectar al respirador, tengamos una foto inicial de su situación, es algo que nos pasa a todos y que compartimos con los colegas pediatras. Entonces aquí tenemos la primera gasometría de este paciente. Yo les pido que presten atención a los distintos parámetros. Un pH de 6,98, una PCO2 de 69, una PO2 de 2,83. Y otros valores que nos llaman poderosamente la atención, ¿no? Un bicarbonato de 12, un anion gap de 25 y un base excess de 16, con un lactato de 8,3. Entonces, siguiendo la sistematización, y bueno, esto es interesante hacerlo e interactuar con la audiencia, ¿cuál sería el diagnóstico de equilibrio ácido-base de este paciente? Y ahí ponemos algunas de las opciones como para disparar el intercambio y, y, hacer más divertida una presentación de este tipo, que no se haga tan monótona de hacer la presentación. Pero bueno, si alguno quiere eh, eh, por el chat, a ver si lo tengo aquí, escribir algo en el chat, acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Una acidosis respiratoria severa, ¿no? Lo pongo, bueno, estoy saliendo, ¿no? Salgo y miro el chat ahí, que es más fácil. ¿Se está viendo? Sí, si miramos, hay una acidosis respiratoria severa y ese es el trastorno del equilibrio ácido-base primario, con un pH de 6,98, lo cual constituye una acidosis muy importante, ¿no? Con una PCO2 que, como dijimos al principio, va en sentido contrario al pH, por lo tanto el trastorno primario es respiratorio. Y cuando hablamos de que tenemos una acidosis respiratoria, tenemos que ir a ver el polo metabólico para establecer si hay una adecuada compensación o si hay un trastorno ácido-base asociado que suma hidrogeniones a lo que es y contribuyendo a esa acidosis. ¿Qué encontramos en el polo metabólico de esta gasometría con esta acidosis respiratoria tan importante? A ver si alguien escribe. Bueno, encontramos que el bicarbonato, que debería subir para compensar esta acidosis,
está bajo. Por tanto, estamos también ante una acidosis metabólica. Y tenemos acá un trastorno mixto de equilibrio ácido-base que va con el contexto clínico del paciente, ¿no? Un paciente que viene prácticamente de domicilio, luego de la reanimación de un paro cardiorrespiratorio, tiene una acidosis metabólica con un lactato muy alto de 8.3, y aquí ya tenemos una idea de dónde estamos parados en cuanto a la perfusión, a lo cual se suma una acidosis respiratoria también severa, con una gran hipercapnia, seguramente producto de una inadecuada programación de los parámetros del respirador, pero todo esto es una situación de extrema gravedad. Este paciente no solo no está adecuadamente resucitado, sino que tenemos mucha intervención para hacer. Y bueno, aquí viene la otra parte divertida del intercambio presencial, que es, bueno, ¿qué haría usted con este paciente? Paciente en el cual tenemos esta secuencia gasométrica luego de las intervenciones terapéuticas que, que podríamos discutir y que estaría bueno discutir. Pero vean ustedes cómo progresan las gasometrías, el pH cómo se mantiene en un rango de acidosis, cómo mantenemos la hipercapnia, o sea que no corregimos todavía el polo respiratorio, manejando inadecuadamente aún los parámetros del respirador. Todo esto me lo indica la gasometría y yo sé que tengo que ir a la consola del respirador para corregir y bajar esta PCO2 porque en el contexto de una injuria encefálica posanoxo-isquémica, esta PCO2 y esta acidosis respiratoria está haciendo mucho daño. Pero vean ustedes lo que pasa en el polo metabólico. El bicarbonato, que lo teníamos en 12.4, aumentó a 21.1 y luego a 25.1, normalizado. El anion gap de 25 a 17 a 10. El base excess de menos 16 a menos 4 a 0.2, normalizado. Y vean ustedes el lactato, de 8.3 a 4.7 a 0.9. O sea, nuestra intervención terapéutica corrigió el polo metabólico, todavía no hemos corregido el polo respiratorio. Lo que hicimos fue valorar la función miocárdica con un eco transtorácico, que estaba fuertemente disminuida por esos 15 minutos de paro cardíaco, monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo, apoyo neutrópico vasopresor con dobutamina noradrenalina, con lo cual corregimos el polo metabólico, y bueno, la necesidad de continuar trabajando corrigiendo los parámetros del respirador para normalizar el polo respiratorio. El concepto, en realidad, el fundamento de lo que nosotros queremos transmitir es que todas estas intervenciones de una situación tan extremadamente crítica como un paciente que sale de un paro cardíaco y que lo tenemos en terapia intensiva, adulto o pediátrico, o cualquiera de ellos, está guiada y basada en la confianza, en la confiabilidad que nosotros tengamos en ese examen tan sencillo como es la gasometría y que tiene que seguir de una manera muy precisa y con mucho énfasis toda la protocolización de preanalítica para que estos valores que yo tengo aquí para manejar estos pacientes sean confiables y que mis intervenciones sean las adecuadas. Yo tengo que saber que lo que está pasando en este polo respiratorio no está dependiendo de errores preanalíticos que me induzcan a manejos inadecuados del respirador que le provoquen más daño al paciente. Y no es un tema menor todo esto a lo cual nos estamos refiriendo. Es de capital importancia. Yo voy a pasar este segundo caso, que sí es de adultos, es una intersticiopatía de un paciente que manejamos con tomógrafo de impedancia eléctrica, con gasometrías compatibles, con una patología autoinmune intersticial respiratoria que derivó en la muerte del paciente, donde fuimos haciendo intervenciones también guiadas por la gasometría, pero que no se ajusta a, bueno,
a un público predominantemente de pediatras y quiero compartirles dos casos cortos, simplemente para terminar de repasar cómo podemos nosotros usar la gasometría en estas situaciones. Uno es de otro paciente de 48 años, sexo femenino, una paciente con síndrome depresivo, tratada con sertralina y clonazepam, y además con consumo de cocaína y de marihuana, que se encontraba en domicilio con tendencia al sueño. Con posteriormente depresión de conciencia, se diagnostica intoxicación por psicofármacos combinados con cocaína y marihuana. Esto puede ocurrir particularmente en la población adolescente. Ingresa a UCI, es intubada, colectada ventilación mecánica, con la PIP de 10 centímetros de agua. Una paraclínica inicial donde tenemos una hemoglobina de 11 gramos por litro, unas plaquetas de 240.000, un glóbulos blancos de 14.680, una insuficiencia renal importante con azoemia de 1,35 y creatinina de 8,1, y aquí tenemos un factor muy importante en el polo metabólico, y una CPK de 16.000 compatible con una rhabdomiólisis por consumo por cocaína, que se suma a una injuria pulmonar por macroaspiración con neumonía, rhabdomiólisis e hipervolemia. Esta era la radiografía inicial de la paciente ya conectada a ventilación mecánica, y esta era la gasometría inicial, en la cual con FIO 2.1 tenemos una insuficiencia respiratoria severa. A ver si alguien puede escribir en el chat qué interpretación hace de esta gasometría y de este cuadro clínico. Bueno, si empezamos y seguimos la sistematización en el análisis de la gasometría y miramos primero el polo respiratorio para saber en qué estado estamos con el intercambio gaseoso, aquí tenemos claramente un problema, ¿no? Un índice PAFI de 94, lo cual habla de una injuria pulmonar en un rango de distrés severo, que necesita una rápida corrección para tener una adecuada contenido arterial de oxígeno para mejorar la perfusión tisular de esta paciente. Si vamos al punto 2, que es el pH, y vinculado con la PSO2, tenemos un pH de 7,24, con lo cual tenemos una acidosis que con una PSO2 normal es una acidosis metabólica, y lo corroboramos porque tenemos un bicarbonato bajo de 17,4 con un anion gap aumentado de 20, a pesar del lactato normal. No parece estar hipoperfundida, pero sí con una acidosis metabólica propia de una paciente que está cursando una insuficiencia renal aguda. Y aquí de nuevo, ¿cuál sería el diagnóstico? Según el análisis de gases y el equilibrio ácido-base de esta paciente. Esto sería fantástico de estar viéndonos y mirándonos. Pero bueno, hablamos de una insuficiencia respiratoria aguda, tipo 1, de acidosis metabólica, o entra dentro del diagnóstico de distrés respiratorio agudo con un medio interno sin alteraciones, o estamos ante un distrés respiratorio agudo con acidosis metabólica, o es un distrés respiratorio agudo con acidosis metabólica con anion gap aumentado, yendo más fino al diagnóstico. Bueno, como vimos, el anion gap estaba en 20 para un valor normal de 12, por tanto estamos ante un distrés respiratorio agudo con acidosis metabólica,
con año en CAP aumentado. El distrés dado por la macroaspiración y eventualmente neumonía. La acidosis metabólica en el contexto de la rhabdomiólisis y de la insuficiencia renal, y el año en CAP aumentado es la consecuencia natural de esta situación. Todo lo cual tenemos que corregir. Nuevamente preguntamos cuáles serían las intervenciones terapéuticas. Hubo una primera intervención que es corregir el polo respiratorio, que es lo que haríamos habitualmente en cualquier unidad de terapia intensiva cuando tenemos un distrés de esta magnitud. Aumentar la PIP para optimizar la curva PIP compliance, disminuir el shunt pulmonar y llevar el intercambio gaseoso a un valor razonable. Y aquí lo llevamos a 3.45 el PAFI. Sin embargo, todavía tenemos una acidosis que ambas disminuidos pH y PCO2 nos hablan de una acidosis metabólica que se mantiene con un bicarbonato bajo de 17, con un año en CAP aumentado de 18, siempre bien perfundida en la paciente, 1.5 el lactato, pero con un polo metabólico para corregir. Ese polo se corrigió con hemodiálisis. La paciente evolucionó favorablemente. Esta es una gasometría ya de salida, extubada y una radiografía extubada y con un flujo de 50 litros de aire y de INAFIO2 del 50%, y luego de la hemodiálisis para corregir ese medio interno. Todo siempre guiado por la gasometría. Y finalmente, y para terminar, 3 slides más, de un caso clínico que quería compartirlos porque nos puede pasar a cualquiera, y esto sí también puede ocurrir en cualquier población pediátrica. Es un caso de una intoxicación por monóxido de carbono, lo tuvimos hace unos días en nuestra unidad de terapia intensiva. Hace unos días murió una familia entera en Argentina por esto mismo. Esto es una patología potencialmente, una situación potencialmente mortal en invierno, cuando tenemos, como pasó con nuestro paciente, cuando se duerme con una estufa de gas sin ventilación, despertó mareado, confuso, 3 episodios de síncope, lo veo en una emergencia móvil, lo encuentra vigil, sudoroso, taquicárdico, polimneico, una PA normal para la edad, pero saturando 87% con máscara de flujo libre. Perdón, aquí hay un error en lo que escribe aquí. Y con una gasometría arterial que mostraba una P2 de 90, una PCO2 de 24, un pH de 7.48 y una saturación de 75%. Ustedes saben que el monóxido de carbono se une de manera muy potente a la hemoglobina y bloquea el sitio de unión del oxígeno a la hemoglobina, con lo cual la saturación de hemoglobina útil para el transporte de oxígeno cae dramáticamente en esta situación, y es la forma en que mata la intoxicación por monóxido de carbono. La coximetría de la gasometría en la emergencia mostró una carboxiemoglobina de 24%. Estos pacientes tienen indicación de cámara hiperbárica para su mejor evolución. Mientras lo coordinamos, lo conectamos a un oxígeno de alto flujo con el mayor porcentaje de oxígeno posible, al 100%. Y vean ustedes la evolución que tuvimos en nuestra unidad. Si miramos, la carboxiemoglobina que medimos en la gasometría de 24% había bajado al 10% en la evolución, luego bajó a 1.4%. Y el detalle, tenemos una saturación de oxígeno de 88%, pero con un PAFI de 406. Tenía muchísimo oxígeno diluido, pero sabemos que el oxígeno diluido lleva muy poco a los tejidos. La saturación real de la hemoglobina útil para el transporte de oxígeno estaba en 77%. Aún en esta situación estábamos en un riesgo importante de vida del paciente. Pero bueno,
fue mejorando en el transcurso de las horas rápidamente. Coordinar una cámara hiperbárica no es fácil. Hay una sola en Montevideo y mientras transcurría la coordinación para la cámara y para el transporte, el paciente fue mejorando, no fue necesario llevarlo. Mejoró en las siguientes 24 horas y en el alto. Esto es una utilidad de la gasometría que no siempre la tenemos presente, pero que nos permite manejar estas otras situaciones menos frecuentes, pero también altamente complejas, guiando el tratamiento y guiando la terapéutica que se necesita para resolver este tipo de situaciones. Y realmente este paquete de la coximetría es algo que hay que jerarquizar dentro de los beneficios que nos da el GEM 5000 y la técnica. Así que, nada, nosotros lo tenemos en nuestra unidad de terapia intensiva, lo usamos ahí, que es donde es deseable que esté. No me voy a meter en líos con los laboratorios y dónde se tenga aquí, pero bueno, siempre sabemos que dónde está cada uno de los aparatos es todo un tema y hay muchas variaciones en América Latina al respecto. Lo importante es tenerlo y usarlo adecuadamente. Espero que haya sido útil compartir estos conceptos y estoy a disposición para preguntas o intercambios si fuera necesario. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Hay cualquier consulta que quieran hacer, lo pueden realizar ahora mismo por el chat del Zoom, por favor.